tics machistas que la sociedad en general, ¿no? Y realmente la mujer dentro del movimiento pues acababa relegada a tareas de secretaría y de cosas de eso. Entonces eso pues provocó un rechazo total a lo que eran las organizaciones mixtas y las organizaciones que luchaban por algo más global, ¿no? Por un cambio global, y hay un auge del feminismo separatista. A partir de aquí se crea pues, el movimiento por la liberación de la mujer como organización autónoma, y hay una separación de lo que se denominaban las feministas políticas, que sí que abogaban porque el capitalismo o el sistema era el culpable o el origen de la opresión y que había que luchar por un cambio global, y las feministas propiamente dichas que pensaban que se tenían que organizar autónomamente, ¿no? Y es aquí en este momento cuando se empieza a hablar de patriarcado, todo lo que me ha costado para llegar a decir la palabra patriarcado, que tendría que contar todo este rollo porque si no, no se entiende. A partir de aquí se comienza a utilizar el concepto de patriarcado como un sistema específico de dominación en el que la mujer siempre está definida en términos de los en términos impuestos por el varón, ¿no? por el hombre. Definiciones de patriarcado hay muchas y muy diversas, ¿no? Desde el término originario que quiere decir gobierno de los padres, que en la familia nuclear el hombre es el que domina a la mujer y a los hijos y tal, también se considera una condición sociológica en la que los hombres permanecen siempre en una posición dominante, la introducción del concepto de género también hace que se considere el patriarcado como sinónimo de la opresión vivida y compartida por las mujeres, como una categoría aparte, y también se considera, ¿no?, el patriarcado como un sistema en el que el hombre recibe beneficios económicos, sexuales y psicológicos que vienen del propio sistema patriarcal. La primera etapa en la que se empieza a utilizar el término del patriarcado siempre se subrayaba el beneficio psicológico que el hombre tenía obtenía de este sistema patriarcal. De hecho, el manifiesto fundacional de las New York Radical Feminists del 1969 decía: pensamos que el fin de la dominación masculina es obtener satisfacción psicológica para su ego. A nivel organizativo, esto también tuvo una serie de repercusiones, ¿no? Se crearon grupos de autoconciencia, el activismo de las feministas separatistas era bastante radical, se consiguieron muchísimos avances, ¿no?, en el terreno de los derechos sexuales, y también se crearon espacios de autoayuda donde las propias mujeres pues se encargaban de autogestionar el cuidado de los hijos pues a nivel de comunidades y espacios de autogestión. En aquel momento la autoridad del patriarcado era completamente hegemónica, ¿no?, dentro de lo que es el movimiento de feminismo radical. ¿Qué pasa? Que a nivel organizativo las feministas radicales se encontraban con muchos problemas porque siempre tenían muchos debates internos sobre la cuestión de clase, sobre si se tenían que organizar por separado o si se tenían que unir a otros grupos políticos y tal. Y realmente esta ideología o esta manera de organizarse del movimiento feminista pues va desapareciendo poco a poco, ¿no? De hecho, hoy día pues no hay un movimiento feminista tan grande como lo había en aquella época que se organice de manera autónoma y que tenga este tipo de características. Sin embargo, el concepto de patriarcado, la teoría del patriarcado, sí que sigue siendo dominante dentro de los movimientos sociales, ¿no? En la actualidad se puede hablar de dos tipos de teoría del patriarcado, aunque hay muchas, y después hablamos en el debate de todos los tipos que hay. Pero en general hay una que se ha seguido centrando más en lo que era la versión ideológica, de pensar que por una parte estaba el capitalismo como un modo de producción que determinaba las relaciones materiales, pero por otra parte está el patriarcado como un modo ideológico, completamente separado. Esta realmente es minoritaria, ¿vale? Existe, pero no es la hegemónica. La que es hegemónica dentro de, sobre todo, el movimiento anticapitalista
es la materialista, ¿no? Que es un intento, claro, muchas feministas vieron que había una contradicción en separar de manera tan radical el mundo de las ideas con el mundo material, porque realmente cuando cambian las condiciones materiales, ¿no?, de trabajo y de cómo organizar tu vida, van cambiando las ideas. Entonces solamente el hecho de pensar que las ideas se sustentan en el tiempo por sí mismas o van cambiando por sí mismas, pues no satisfacía a un colectivo de feministas, ¿no?, que lo que intentaron hacer era combinar el marxismo con la teoría del patriarcado, y de ahí surge la teoría del patriarcado material o la teoría feminista materialista. Hay dos feministas que son, bueno, impulsoras de esta teoría, que son Heidi Hartman y Christine Delphi. Por ejemplo, Delphi dice que los hombres y las mujeres son dos clases en las que hay una relación de explotación, a través de la cual el hombre explota a las mujeres por la apropiación del trabajo doméstico, ¿no?, por el hecho de que las mujeres se encarguen siempre del trabajo doméstico. Y Hartman va un poco más allá en el análisis materialista y habla directamente de dos modelos de producción diferentes. Dice que el capitalismo es un modo de producción y el patriarcado es otro modelo de producción, que los dos se entrelazan y bueno, se sustentan y se mantienen entre ellos mismos. Esta teoría, la teoría del patriarcado, que hoy en día podemos decir que es hegemónica en el movimiento anticapitalista, tiene diferencias con lo que es la teoría marxista de la opresión de la mujer en diferentes cuestiones, ¿no? Una es la cuestión de... Ya llevo un cuarto. Ya voy a terminar. Vale, diferencias entre teoría del patriarcado y teoría marxista de la opresión de la mujer. A nivel del origen, las defensoras y defensores de la teoría del patriarcado argumentan que era la división sexual es la división sexual del trabajo que ya existía en las comunidades primitivas, en el hecho de que el hombre salía a cazar y la mujer se quedaba encargándose de todo el resto y tal, lo que provoca la opresión, mientras que los marxistas o los defensores de la teoría marxista piensan que fue la aparición de la sociedad de clases la que es realmente el origen de esta opresión. Otra diferencia fundamental es la cuestión del beneficio, ¿no?, de quién se beneficia realmente de la opresión de la mujer, mientras que los defensores de la teoría del patriarcado piensan que son los hombres en general como categoría los que se benefician de esta opresión. Los de la teoría marxista piensan que es el sistema capitalista el que se beneficia, primero porque necesita oprimir a diferentes colectivos o a diferentes sectores de la sociedad, igual que pasa con el racismo, para mantener dividida a la clase trabajadora. Segundo, porque necesita mantener el núcleo de la familia como lo entendemos hoy, como ha existido casi siempre, o siempre, para que sea la familia la que se encargue de los cuidados de los hijos y no sea el Estado o no sea todo el mundo a nivel de la socialización de estos servicios quien se encargue del cuidado de los hijos y de los ancianos y de que haya más guarderías y tal. Entonces al sistema capitalista le beneficia que esto siga existiendo así. Y tercero, yo creo que también es fundamental entender que no todos los hombres, desde una perspectiva marxista, tienen la misma conciencia de clase, ¿no?, y que los trabajadores tienen contradicciones de clase y se ven influidos por las ideas de la clase dominante. Y bueno, no todos los trabajadores, igual que no son antirracistas, tampoco son feministas, ¿no?, porque hay un sistema ideológico determinado que impone la clase capitalista, ¿no?, respecto al resto de la sociedad. Otra diferencia es que, claro, al entender la teoría del patriarcado entiende que los hombres y las mujeres son dos clases sociales diferentes y esto hace que el análisis que